Hola, bienvenidos. Él es un músico colombiano cuya influencia se ha extendido sobre toda la región y sobre el mundo. Es además un hombre de una enorme cultura que además no esquiva ni evita ningún tema de la actualidad política ni de su país ni del mundo. Es Carlos Vives, en Diálogo con CNN. Carlos Alberto Vives Restrepo nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Colombia. Desde pequeño se interesó por la actuación y la música. En 1982 debutó en televisión en el programa infantil Pequeños Gigantes. 2 años más tarde se graduó como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un posgrado en producción de televisión. El cantante y compositor fue el primer artista colombiano en ganar un Grammy. Ha vendido hasta ahora más de 20 millones de álbumes en todo el mundo. Algunos de sus grandes éxitos musicales son La Gota Fría, Déjame Entrar, Fruta Fresca, Volví a Nacer, La Tierra del Olvido, Bailar Contigo y La Bicicleta, que comparte con Shakira. Por su notable labor recibió numerosos premios, entre ellos más de 10 Latin Grammy, el Premio Espíritu de la Esperanza por su labor social y su dedicación a causas nobles, y el Ondas de España. Esta fue la bio CNN de Carlos Vives. Maestro, Marcelo Longobardi. qué gusto verte. Me place conocerte. Placer enorme para mí. Gracias, Hemos hablado Marcelo. muchas veces, he pasado tu música. Te he mandado mensajes. Me has mandado con todos los locos que mensajes. trabajan contigo. Sí, un placer enorme, y un Gracias, honor. Marcelo. Me tenés que ayudar, Carlos, a organizar un problema que parece simple, pero creo que es bastante más sofisticado y bastante más complejo de lo que parece. Tenemos el fenómeno de la música latina, con sus géneros, sus subgéneros, sus influencias y demás. Tenemos lo que la música latina representa. Está muy conectada con el color, con la alegría, algo Sí. quiere decir. Tenemos el fenómeno de los dúos, vos con Shakira, vos con Diego Torres y otros tantos dúos que se van conformando. El papel de Colombia dentro de este fenómeno de la música latinoamericana. El hecho de que músicos no hispanos comiencen a cantar en español. Chris Martin, por ejemplo. Y cómo todo este fenómeno se proyecta sobre el mundo, incluso hasta diría con influencias que van más allá de la música, influencias culturales, demográficas, migratorias e incluso políticas, ¿no es cierto? Entonces, esto que parece simple, el vallenato o el reggaetón, si lo pones en este contexto, estamos en presencia de un fenómeno cultural del que vos sos obviamente una parte central, digamos, muy complejo y muy interesante, ¿no? ¿Nunca lo viste así? Definitivamente. Ah, ok. ¿Quién no quiere vivir la vida con alegría? Ah, ¿Quién no quiere ser feliz? Y nuestra música latina, lo que yo llamo los hijos de la cumbia, porque me hablaste del vallenato y por supuesto el vallenato para mí es como la puerta de entrada a descubrir muchas cosas de la música. Por ejemplo, entender que el vallenato es hijo de la cumbia y que la cumbia es el regalo de Colombia a la música del mundo. Un regalo como de hermandad que se fue de Colombia y se quedó en lugares donde se necesitaba. Hoy tenemos las cumbias mexicanas y la cumbia villera Sí, sí. argentina. hay muchos subgéneros de la cumbia, Sí, ¿no? Claro. sí, pero la cumbia al final nos representa porque la cumbia es América, es decir, tiene una gran genética americana de pueblos nativos que estaban de la época prehispánica, Europa, que nos llegó con su polka y con sus cosas y nos conecta, y África. Claro. Entonces nos representa O sea que un poco lo que vos somos. me estás diciendo que la cumbia es finalmente una formidable fusión cultural. Sí, con un gran poder andino, Mm. indígena. Pues indígena, europeo y africano. Y africano, Ah, exacto, exacto. ah. Y las orquestas colombianas de los años 60, los Guaguancó, el Cuarteto Claro. Imperial, todos ellos llevaron esa cumbia ya industrializada que tomaban esos grupos, digamos, de las tradiciones más folclóricas, Claro. más, y se los llevaron. Y Argentina, que ha sido una gran potencia de emitir cultura, música, Sí. pues recibió y
proyectó mucho de esa música. Bovea y sus vallenatos era un grupo de ahí de la zona Caribe, de donde yo vengo, también emigró hacia Argentina y ellos llevaron un poco todo ese movimiento que principalmente llegó a los lugares más humildes, ¿no? Era música más humilde, digamos, ¿no? Contame del vallenato. ¿De dónde viene el vallenato? El vallenato tiene genética chimila, es decir, para entender la música de Colombia hay que entender que tiene unos ríos muy complejos, claro, y unos sistemas anfibios. Tanto la cumbia viene de esa cultura anfibia, y el vallenato, ese río grande que es el río Grande de la Magdalena, que es como nuestro Mississippi, claro, la cumbia sería como nuestro blues, claro, ¿sí? Tiene muchas conexiones, tiene afluentes como el río Cesar, que nos cuenta un poquito la historia del vallenato. El vallenato nace de los cantos de vaquería, de las haciendas, claro, donde se trabajaba el ganado. Creo que sería en la Argentina, por ejemplo, el folclore argentino. Claro, exactamente. Claro. Tenemos mucha conexión con el folclore argentino porque también tiene esa genética nativa americana. Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora, vallenato se escribe con B corta, no con B larga. Sí. No tiene nada que ver con ballenas, porque uno piensa en vallenato, tiene que ver con las ballenas. Pero con el valle. Sí, del valle. Del valle viene, porque claro, nosotros tenemos una gran montaña en el Caribe, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Claro. Es la mayor altura de Colombia. Imagínate. De ahí sos vos, de Santa Marta. Sí, yo soy de Santa Marta. Y tenemos un fenómeno independiente de los Andes, pero con todas las características andinas, que es la sierra. Esa sierra produce también entonces unos valles. Ese vallenato tomó el nombre del gentilicio de los nacidos en el valle. Claro. Y obviamente en el vallenato la presencia del acordeón es fundamental, ¿no? Claro. Claro, es que el acordeón, antes del acordeón estaban las guitarras. Muchos de esos vallenatos se hicieron al principio en guitarras. Y antes de las guitarras estaban unas pequeñas flautas que hoy llamamos gaitas, pero realmente son cuisis. Claro. Y los indios tocaban esos instrumentos, pero cuando llegó el acordeón, fue un instrumento que, ¿sabes?, llegó para quedarse. Ahora, el acordeón debe venir de Europa. Claro, por ahí hay un libro de un famoso historiador que sigue los rastros de las primeras acordeones que llegaron a América. Y es un instrumento que llegó para quedarse, le dicen el piano de los pobres, porque claro no había orquestas, no habían orquestas, bueno, en posibilidad Argentina, de tener pianos y cosas. En Argentina el acordeón se utiliza en la música del delta, ¿no? Claro. Lo mío también es un delta. Claro, exactamente. Conectados, los deltas tienen... La cultura anfibia tiene mucho que ver en esto. Y claro, el acordeón llegó para quedarse. Y cuando tú oyes a los más viejos primeros acordeonistas que están tocando y oyes sus arreglos, ellos están inspirados en Europa. Claro. Ese campesino que toca el acordeón está pensando en las polcas. Claro. Porque el instrumento trae la música. El instrumento trae la música. Entonces nos roza Europa en la música, increíble. Contame qué diferencia hay entre el vallenato y el reggaetón, que es otro género que está pero tan vigente en Argentina. Si vos ponés, no sé, los 50 discos más escuchados de Spotify, y la mitad es reggaetón. Claro, es que el reggaetón, si tú le sigues la huella al reggaetón, vas a llegar a Panamá, que eso es un territorio muy cercano históricamente a nosotros, musicalmente, que compartimos muchas cosas. Entonces uno entiende que el reggaetón es esa escuela del hip hop norteamericano, ¿verdad? Que se alimenta entonces de cosas muy ancestrales nuestras. La cumbia tiene mucho que ver con el reggaetón porque está en los orígenes. Esos sonidos muy ancestrales nuestros están en el origen del reggaetón. El reggaetón no es más que sonidos muy contemporáneos, muy modernos, máquinas que llegaron con esta industria y aplicamos patrones muy tradicionales. Por eso uno es muy fácil que nosotros pongamos sentimientos vallenatos sobre el reggaetón, el dancehall, todos esos patrones hoy ya muy mecánicos, digamos, y es una suerte, Marcelo, porque para uno que escogió hacer cumbias o trabajó con los vallenatos, estos nuevos sonidos casan muy bien, ¿no? Hacer un vallenato desesperado, como yo lo llamé la primera vez. Obviamente. Un vallenato desesperado. Y enviárselo a Shakira y entender que ella le ponga el patrón del dancehall y logremos hacer esa canción que hicimos, es porque estamos conectados, ¿no? No hay manera de hacerlo como a la fuerza. Hoy en día se ha mezclado todo, ¿no? Está todo mezclado. Pero fíjate que a veces usamos un término que yo siento que no es tan correcto cuando decimos fusión. No es que se fusiona, no, ya somos fusión. Claro. Ya como americanos somos superfusión. A ver, finalmente todo es una fusión, ¿no? Sí, somos el resultante de una fusión histórica, humana, geográfica que se dio en nuestro territorio. La fusión es mucho más rica que la no fusión. Las cosas fusionadas son más
otra energía, otro valor, ¿no? Claro. Más kilometraje, pienso yo, Claro. muchas posibilidades. Yo Claro. entré a trabajar con un ritmo que son los vallenatos, que todo el mundo me decía, pero es que eso es tan pobre, eso es como un pueblito, eso no va a gustarle a nadie. Y resulta que el mismo vallenato me enseñó a Claro. conectarme. Yo me sumergí en el vallenato y Claro. aparecía en el sur de Estados Unidos. Claro. El presidente del Festival de Jazz de Nueva Orleans me ve tocando vallenatos en los Grammys y me busca y me dice, ¿qué es eso? Claro. Entonces él dice, tú tienes que conocer el Zydeco de Nueva Orleans, los tríos de acordeón de Nueva Claro. Orleans. Terminaste con Obama. Ajá. ¿Alguna vez imaginaste eso? No. Terminaste dando una conferencia con Obama. Terminé en una conferencia con Obama. Un día me emocioné y le dediqué un Grammy que me gané, porque habló tan bien de los latinos y de la importancia de los latinos en este país, que esa noche me emocioné, y cuando fui a recibir mi premio se lo dediqué a Obama. Sí, me emociona la gente que valora el trabajo de los latinos en un país como Estados Unidos, ¿no? Ujú. Yo creo que nuestra cultura y nuestra gente ha hecho un gran aporte a este país. Y entonces a mí me gusta que nos vean más como amigos que como enemigos. Bueno, vos fíjate cómo se conecta el fenómeno que estás describiendo, Carlos, con la música. Este país que estamos viendo aquí atrás Ajá. también es una fusión, Claro que sí. una gran mezcla Impresionante. de cosas, ¿no? Sí, eso es América. Ujú. Eso somos en América, por eso siempre somos nuevos. América es como una palabra nueva, que siempre está como nueva, ¿verdad? Sin duda. Decime, vos cambiaste la música de tu país, ¿no? O sea, hay un antes y un después en Colombia de Carlos Vives, ¿no? Yo tuve un profesor cuando estuve en la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque estuve en el teatro muchos años, en la Sí, televisión como ahora voy a actor. preguntarte por eso, claro. Y un día un profesor me dijo, el folclore no se graba, el folclore no se ilumina con luces, el folclore no se electrifica, no se toca con guitarras eléctricas, el folclore es el alma, es la esencia. Lo demás es industria. Que yo entendí que yo era industria, que no iba a ser folclore, que no podía ser Claro. el ciego Ujú. compositor como Leandro Díaz o un Alejo Durán que viajaba con su acordeón contando historias a través de los pueblos del Caribe colombiano, sino que yo formaba parte de la industria y que yo me iba a inventar mi rock and roll a partir de mi música. Entendí también que el rock and roll era la industrialización de un folclore del sur en Estados Unidos, Claro, obvio, de las claro. colonias en el Caribe donde los ingleses tomaron Claro. muchas de sus cosas. Claro. Y entonces dije como que yo voy a empezar a trabajar mi música moderna y voy a tocar a los jóvenes con algo que nazca de lo nuestro. Entonces un poquito fue el camino nuestro. Vos fíjate que es muy interesante el fenómeno multicultural que estás describiendo y cómo en muchos lugares del mundo hoy hay miedo a eso. Y eso se traduce ese miedo se traduce en comportamientos políticos, en movimientos políticos, en procesos antimigratorios, en una cierta vuelta de posturas racistas, ¿no es cierto? Claro. Que ocurren en una cancha de fútbol en Italia o en una sinagoga en Nueva York. Vos fíjate el miedo que produce esto que vos estás describiendo, ¿no? Es Sí. increíble, ¿eh? Cuando uno se cría o crece o vive en un lugar como en el que nosotros vivimos, es algo que hay que superar porque está en nuestra historia. No reconocernos nos ha traído muchos problemas. Vivir en la diversidad tiene que enseñarnos a vivir unidos. No hemos Exacto. aprendido a vivir unidos en la Sí, diversidad. sí, exactamente. Nos seguimos como apartando y entonces allá van los negros y acá van los indios y aquí estoy yo que vine de Europa, y eso al final lo que uno aprende como artista y que te Claro. enseña la música Claro. te enseña a superar eso. Vos te volviste un fenómeno completamente contagioso. Completamente contagioso. Y en tu música se mezcla una cosa muy colorida, con mucha alegría. Ajá. Compararlo, por ejemplo, con el tango, que es tan porteño, tan de la ciudad de Buenos Aires, que es toda una tragedia, Sí. que la gente se muere, que se suicidan Sí. y se matan. No, Bueno, pero está en o mi con- música. inclusive- El tango está en mi música. ¿Está también? Sí, Ah. está en mi música, más porque lo heredé de muchas maneras. La nostalgia está en nuestra música. Esas armonías, yo puedo hacer cosas muy alegres, pero siempre hay una armonía allí que después yo descubrí en el rock argentino. Yo salí de mi colegio a los 18 años y cuando llegué a la universidad, en las calles descubrí grabaciones del rock argentino. Es decir,
no solamente Charlie, sino casi que Tanguito, y te puedo hablar de Cantillo y Punch, y te puedo hablar de Spinetta. toda una época. Luis Alberto, ni hablar, pues Luis Alberto es algo fuera de serie, ¿no? Sí, El Capitán sí. Beto nos marcó. Fue un Pero monstruo, entonces, claro. yo decía, mi abuelo era súper fanático de Gardel, ¿no? Y Gardel se muere en Medellín, mi abuelo era de Medellín. Claro, él cae, el avión cae en Sí, Medellín, cae claro. en Medellín. Entonces, digamos que nosotros heredamos los discos y mi mamá era muy gardeliana también, ha sido muy gardeliana. Y después cuando yo descubro el rock argentino, había mucho de ese tango argentino en el rock and roll, que hizo para mí que el rock argentino tuviese un peso especial dentro del rock en nuestro idioma. ¿Sabes? Una escuela, sus influencias inglesas, sus influencias americanas indudablemente, pero con un contenido de mucho peso, porque había también una herencia muy argentina en su situación, en su política, en sus problemas. Entonces me fascinó. Entonces hay cosas que yo escribo y yo siento a Charlie ahí. Claro. Hay cosas que me salen y yo digo, Los está ahí, me los has marca. conocido, me imagino, a Charly García, Sí. por ahí a Gustavo Cerati. Sí, no, mucho. Claro. Tanto los quisimos que un día la vida nos los puso muy cerca. Mm. Cuando Soda empezó a ir a Colombia, tuve la oportunidad de hacer una comida en mi casa, de que estuviera Gustavo, de que estuviera Charlie, de que claro. estuviera Vuelven, Zeta. vos fíjate que vuelven ahora a tocar en Buenos Aires en el mes de marzo y quien va a ser de Gustavo Cerati en el famoso tema de música ligera es nada menos que Chris Martin, ¿no? El líder de Coldplay. Sí, espectacular. Sí, eso va a que ser algo... no va a pasar de moda, no va a No. pasar de moda porque hay nuevas generaciones que lo descubren. Claro. Mis hijos descubrieron Soda y es la felicidad. Sí, Entonces claro. explicarles que Cerati se murió, pero ahí están las grabaciones, ahí está la claro. música, su Exacto. obra va para siempre. Yo sí le digo a Charlie que ellos no van a desaparecer nunca. Ahora, vos sos un melómano, ¿no? Además. Sí, como colombiano, creo que yo lo veo en mi papá y mi mamá, son muy melómanos. Sí. Fueron muy melómanos. Sí, melómano. Heredé esos LPs. Sí, claro. Todavía los tengo. Sí. Escuchás música clásica inclusive, ¿no? Sí, me encanta. En los aviones, sé que en los aviones. Sí, la música clásica es una conexión con... O sea, ¿y qué escuchas? Dame 2 o 3 ejemplos de lo que escuchás. Te puedo escuchar. No, pues... Porque es muy interesante, fíjate esto, Carlos, es muy interesante el hecho de que no es incompatible que te guste el vallenato, el reggaetón, el rock o Beethoven. Sí, Beethoven, Brahms. Porque mucha gente ve estos géneros como probablemente incompatibles y no son incompatibles. No, es que creo que nos equivocamos a veces en decir, esta música culta para el pueblo no. ¿Sabes? Como que esto es para esto y esto es para esto. Yo creo que la música es para todos. Obviamente. Y estoy seguro que en lugares muy humildes, muy pobres, hay gente que disfruta de la música clásica o puede disfrutar de la música clásica. Culturalmente creo que la música es para todos y no, me encanta. No soy el más experto, pero me encanta. Pero algo escuchás, digamos. Mire, yo escucho un cantante alemán que no entiendo un pepino. No, me imagino. Pero que oigo su música y me encanta. Y es un cantante clásico, lírico, que no sé ni siquiera pronunciar el nombre. Bueno, vos fíjate que el cantante lírico más importante del mundo hoy en día es peruano. No es ni alemán, ni italiano, ni inglés, ni francés. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Juan Diego Flores. Es Pavarotti hoy en día. Y es de Perú. De Perú, ¿no? Sí, vos fíjate cómo Sí, es que la música... todo se mezcla y se todo- conecta, ¿no? Claro. Yo creo que la política debería ser más parecida a la música. Sí, ojalá, ¿no? Más... ¿Estás preocupado por el estado de cosas de nuestra región, por ejemplo? Sí, siempre, definitivamente Sé de siempre tu compromiso y de tus... nos pide tiempo para pensar y para... no nos seguimos reconociendo, ¿no? Nos seguimos como que estamos por bandos, ¿sí? Como tribal todavía, ¿sí? Todo Somos muy un bien, poquito como... todo muy binario, ¿no? Sí. Y mucha grieta. En Argentina hay Sí, una mucha grieta ruptura gigantesca. Acá social. también la hay. ¿También la hay en Colombia esa grieta? Sí, yo siento que sí, y me preocupa mucho cuando ya, no sé, cuando los ricos se empiezan a aburrir de los pobres y los pobres se empiezan a aburrir de los ricos. Es decir, vivimos en sociedades muy disímiles, muy fragmentadas socialmente, y lo que tenemos que encontrar es ayudarnos, porque yo creo que el capital, el sistema en el que vivimos puede hacer mucho.
en vez de seguir ampliando su mala fama, creo que los estados productivos y el capitalismo puede producir, y que produce riqueza, puede ser menos egoísta y puede solucionar definitivamente muchas cosas de las desigualdades a las que hemos llegado en nuestros países. En otros países lo han superado, ¿sí? Hay como una mezcla de un capitalismo social o de pensamientos sociales aplicados dentro del capitalismo productivo, y han logrado cosas increíbles y deberían ser un buen ejemplo para nosotros, donde la brecha de lo social se extiende. ¿Cuál es tu canción favorita tuya? No sé, La Tierra me gusta porque se volvió para los colombianos como una institución, Claro. ¿sabes? Como se me volvió un himno, tengo que cantarla mucho, pero es de las primeras que escribí, entonces todavía la miro y digo, yo creo que puedo hacer mejores. Claro, claro, pero para mi gente se volvió una canción especial, una canción como que nos reconoce. El país la llevó a una feria hace muy poco, hicimos un nuevo video con varios artistas, con Fonseca, Claro. con varios de ellos que vienen un poquito también de mi escuela. Así que no se le han dado una simbología especial. ¿Por qué en tus videos, que los he visto muchas veces y los he revisado ayer, anteayer, todo el tiempo, aparece siempre una imagen del fútbol? No sé si te diste cuenta, pero yo me di cuenta. Siempre hay una jugada de fútbol en cualquier canción tuya que esté en un video, ya sea vos solo o con otros músicos. Sí. Siempre hay un tiro al arco, una tajada, un... Sí, hay muchas cosas que de pronto en ese rompimiento de mis papás perdí o sentí perder. Yo nací en un equipo de fútbol. Mi papá trabajaba en un equipo de fútbol. Ya, ¿médico de fútbol? Fue médico de fútbol, pero también fue directivo de fútbol. Ah, ok. Trabajaba yo conservo de él su carnet de la DIMAYOR, que es la Asociación del Fútbol Colombiano. Crecí en el Unión Magdalena, en el equipo de Santa Marta. Y entonces mi infancia era en el estadio, en los camerinos, el olor a mentolín cuando entraba a los camerinos fue algo que no se me olvidó nunca de mi vida. Jugué al fútbol, nunca pensé que iba a ser profesional, pero jugué mucho de niño y luego fui al colegio igual, luego a la universidad. Entonces el fútbol siempre era una pasión. Conocí muchos jugadores que vinieron de Brasil y otros de Argentina en la época de oro del fútbol de nuestra ciudad. Claro, bueno, y tu ciudad es la ciudad del pibe Valderrama. Correcto. Claro. Yo conocí al pibe desde muy niño. Entre otras cosas, nacimos el mismo año. 61, pibe, claro. Sí. Nos llamamos Carlos Alberto. Claro. Y siempre hemos... y yo digo, hoy en día trabajo para él, porque trabajo en el barrio de él con la fundación. Claro. Estamos haciendo... Vos tenés 3 fundaciones de caridad, ¿no? No. Realmente tengo una fundación. Okay. Pero que tiene diversas actividades y diversos nombres. Correcto, sí. Sí, trabajo en 3 frentes, tienes toda la razón, Marcelo. Trabajo en 3 fuentes, que es barrio, ciudad y región. Exactamente. Santa Marta es una ciudad que tiene muchas necesidades en lo social, en infraestructura, y entonces, nada, como artista y como representante de la ciudad, he procurado traer a la ciudad oportunidades, acercar gente que nos cuente cosas. Claro. Y lo hacemos con la fundación en encuentros que hacemos todos los años. Pero en el barrio del pibe trabajo también en el barrio y sueño con la transformación, una transformación especial. Es un barrio que nos dio mucho fútbol, históricamente. Es la cuna del fútbol en Colombia, ¿no? Claro. Y ahí nació Falcao, el papá de Falcao. Claro, de Radamel Falcao, sí. claro. Entonces yo digo, yo de trabajo River. para ellos. Yo soy de River, así que él fue jugador de River. Claro, no. Muy querido. Messi o Ronaldo. Por los dos tengo mucha simpatía, ¿no? Okay. Claro, Messi representa ese fútbol más humilde, ¿no? Que llega a la cumbre, ¿no? Claro. Ese jugador más humilde de barrio que llega a lo más alto, ¿no? Claro. Cristiano es más impetuoso, Sí, claro. Messi es más humilde, Claro. además en su actitud de juego y su cosa, Claro. ¿no? ¿Soñás con que Colombia sea una vez campeón del mundo? No sé, sueño, no he llegado, tal vez sueño con que esos semilleros tengan una mejor oportunidad. Claro. Entonces lo digo en el barrio este barrio donde yo trabajo, que es el barrio Pescadito, que entre otras cosas en mayo comienza una serie de televisión, voy a volver a actuar después de 20 y tantos años de no actuar, voy a hacer una historia en el barrio, a contar una historia un poco un thriller y Claro. inspirado en la historia del barrio.
Pero sueño con que esos lugares tengan un mejor destino. ¿Sí? A lo mejor nos podemos asegurar hacia adelante que ya no sean golpes de suerte, Contame, sino que sea algo más estructurado. cambiando de tema, Carlos, ¿cómo se lleva Colombia con los millones de venezolanos que se fueron de Venezuela a Colombia? O sea, hay que entender un poquito lo que ha sido la historia entre nuestros dos países, que éramos uno solo, que Claro. un día nos dividimos y quedamos unos de un lado y de otro. Si tú vas al Caribe, yo me fui a vivir a Puerto Rico en el año 87 y cuando la gente me oía hablar pensaba que era venezolano. Claro. Porque había la referencia del paisa más hombre, el que habla así, Claro, más colombiano. claro, Entonces, claro, claro. yo hablaba costeño, hablaba caribe, entonces para ellos era venezolano. Y eso es verdad. Tú vas a los llanos orientales y compartimos culturalmente con los venezolanos la música de los llanos y se visten igual de un lado y de otro. Y si vas por los lados de los santanderes, los gochos que llaman ellos, y los santanderianos, hay familiaridad. Es decir, somos tan hermanos que es difícil, pero la política nos creó ciertas diferencias y hoy Claro. siento que muchos de ellos sufren también por eso. Hay muchos colombianos que desconocemos al venezolano, hay otros que estamos más relacionados históricamente, entonces no es fácil, pero uno como artista y yo con mis hijos en mi comunidad cuando vivo trato de que ellos se sientan bien, de que ellos sepan que si llegan a Colombia tienen a sus hermanos a este lado, que no se sientan solos. Esa es mi posición personal, la de mi familia, con los venezolanos que nos encontramos hoy en las calles. Somos la misma gente, somos hermanos y nuestra responsabilidad es hacerlos sentir bien, no hacerlos sentir mal. Yo creo que es, o sea, cuando Venezuela era el norte, era la superpotencia, mucha gente de mi tierra buscando mejores oportunidades emigró hacia Venezuela. Y allá les abrieron las puertas. Bueno, Entonces, muchos argentinos, inclusive durante la época militar, en la Ajá. de la dictadura militar, se fueron a Venezuela, que era una democracia, ¿no? Sí. Mm. Sí, mi trabajo ahí en Colombia como artista es contarle a la gente que no lo sabe esa relación tan íntima que tenemos con ellos y que son nuestros hermanos y que somos los mismos. Una pregunta que nada que ver con todo esto, pero la última noticia que vimos hace un rato sobre tu país, sobre Colombia, tiene que ver con el aborto. Hay un fallo judicial que habilita eventualmente una discusión y el aborto en Colombia, que es un tema que me imagino estaría necesitando algún cambio. ¿Tenés alguna opinión sobre el tema? Yo creo que ahí lo médico entra a jugar un papel importante. Yo creo que yo creo que hay que proteger a la mujer. Yo creo que forma parte y este tema creo que debe llevarnos a pensar en la importancia de proteger a la mujer, de proteger a la mujer, de proteger a los niños, de protegernos. Yo creo que en el tema del aborto creo que ahí es muy importante algo que tiene que ver con la medicina, algo que tiene que ver con la salud y con el respeto a la mujer y a la vida. Que la mujer haga lo que le parece, lo que le resulte a ella. ¿Crees eso? Creo que sí, yo creo que tiene que ver, por supuesto, con lo que ella siente, ¿sí? Pero también tiene que ver con algo donde no se sienta desprotegida, donde correcto. tenga la compañía, ¿no? O de su familia, o del Estado, ¿sí? Algo que no sea, que no la lleve a algo que le haga daño. Volviendo a Colombia, ¿cómo está el tema de la paz en Colombia? Políticamente ¿Hay paz o no hay paz? Estamos caminando hacia la paz y caminamos hace mucho tiempo hacia la paz. Pero yo creo que nos falta llegar a más acuerdos, ¿no? Nos falta fortalecer los acuerdos, ¿no? Hay lados políticos que no están tan de acuerdo Sí, exacto. con lo que ha planteado otro lado político. Entonces tenemos que fortalecerlo, tenemos que encontrar ese camino y yo creo que, bueno, allá hay que seguir caminando hacia ese lado. ¡Ey! Gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. ¡Ey! Un honor para mí conocerte. Para mí también. Y que me hagas esta entrevista. Gracias, Carlos. Es Carlos Vives. Gracias, Carlos. Gracias, Marcelo.